Hola, ¿qué tal? Yo soy el alumno Carlos Iván Hernández Moctezuma. En esta ocasión vamos a abordar el tema de estrategias para la evaluación formativa y la evaluación auténtica de la materia que le concierne en evaluación en el multigrado. Bien, hay que tomar en cuenta una parte muy importante. Yo de inicio considero que las estrategias que podemos emplear en nuestras sesiones a lo largo del curso escolar para favorecer a los estudiantes que se encuentran en un constante cambio y mejora, pues si el docente hace mejor su labor y emplea una buena herramienta de diagnóstico que nos pueda ser de utilidad para ubicar a nuestros alumnos, identificar en qué grado de competencia se encuentran. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros, una vez que iniciamos el curso, comenzamos con ellos a trabajar, a ver cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus habilidades, pero también tomar en cuenta aquellas cosas que le cuestan trabajo realizar. Y es ahí donde vamos a enfocarnos para tratar de subsanar esas cosas que al alumno le falta, aquello de lo que carece. Estaba leyendo unos documentos y según el autor Pedro Ravela hace mención a un itinerario en el cual propone 6 indicadores, por así mencionarlo, los cuales consisten en ser los siguientes. Los conceptos fundamentales para el encuadre de un tema, la evaluación formativa como puente de enseñanza y aprendizaje, las 5 estrategias principales de la evaluación formativa, 12 pistas de trabajo, las situaciones auténticas en la enseñanza y por último, preguntas y comentarios. Esos son algunos de los temas que se abordan en el documento, mejor dicho, en la presentación. ¿A qué me refiero con esto? A que las situaciones auténticas en la enseñanza y la evaluación son aquellas realidades a las que nos vamos a enfrentar y que si bien en los libros de texto o en los documentos que nos encargan con el aprendizaje basado en problemas, con ciertas situaciones que nos podemos llegar a encontrar, muchas ocasiones no es ni cercano a la realidad, pues debemos tomar en cuenta que si nos enfocamos en este momento lo que es el multigrado y lo que conlleva esto, por lo general es en zonas donde pocas ocasiones tienen y cuentan con todos los servicios. Otra cosa resaltaría mencionar, y no es algo que yo lo invente, simplemente que empíricamente algunos de los maestros que he tenido han hecho mención de que prefieren 1000 veces ir a cuidar sus tierras a realmente estar aquí con, bueno, no estar aquí, simplemente ir a la escuela y cumplir con sus obligaciones como estudiantes, porque prefieren resolver lo que van a llevar a la mesa. Y si lo ponemos actualmente con la situación de pandemia que tenemos y que todos vivimos ante la contingencia, creo que hay que pensar muy bien lo que estamos haciendo como docentes y saber si estamos encaminados en el camino correcto. Porque la realidad que está en el libro y la realidad que se vive actualmente creo que son muy diferentes. Y desgraciadamente en muchas ocasiones no estamos preparados para esa realidad. Así que es un buen momento para retomar qué es lo que queremos hacer y trabajar en ello. El entramado conceptual es un cuadrito que viene a continuación. En esos 3 aspectos tienden a ser transversales, pues es necesario cada aspecto para lograr de forma eficaz una evaluación formativa que sea lo más completa posible, donde abarquemos las competencias de los alumnos, así como su desarrollo cada vez más óptimo. ¿Qué quiere decir transversales? Que todas tienen que ver, que todas están relacionadas y para un funcionamiento óptimo pues considero que esto debe funcionar, es como unos engranes, es como tu reloj. Tiene que funcionar un engrane para que se mueva el otro, de lo contrario, pues algo estaría mal. Y si funciona relativamente bien, pues no significa que se está haciendo de la manera correcta. En este entramado conceptual se toman en cuenta 3 cosas, que es el propósito de evaluación, los conceptos de enseñanza-aprendizaje y los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Los propósitos de la evaluación es el propósito con el que yo voy a evaluar a mi alumno. Tomar en cuenta muchos factores que posteriormente en la presentación voy a mencionar. Las concepciones de enseñanza-aprendizaje es cómo voy a lograr que mi alumno, que el estudiante, logre aprender, porque es un proceso, no solamente es llevo mi planeación y con esto debe aprender. Es saber emplear adecuadamente las estrategias que vamos a poner dentro de nuestra planeación. Y por último, los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje, que es todo aquello que el estudiante, que el alumno está involucrado a hacer. Es la forma en que él se va a ir desarrollando poco a poco, la forma en que él va a concebir el conocimiento y cómo lo va a aplicar en su día a día.
Es lo que en algunas ocasiones se puede llamar como aprendizaje significativo. Aquello que estoy viendo en un libro de texto en la escuela, sé que lo voy a aplicar en mi vida diaria. Y considero que ese es el propósito de la educación. No solamente aprender, por poner un ejemplo tal vez malo, considero que de nada me sirve a mí saber cuándo nació Benito Juárez. Prefiero mil veces saber mejor cómo despejar una ecuación. Perdón. A lo que voy es que en ocasiones debemos hacer que el aprendizaje sea algo que realmente importe y no solamente aprender y memorizar, que es muchas ocasiones en lo que habíamos caído. Y olvidábamos que la verdadera finalidad es que los alumnos aprendan y que nosotros tengamos diversas estrategias para poder enseñar. Aquí viene un concepto que ya había mencionado antes acerca de la memorización y repetición para después llegar a la comprensión y reflexión. Eh, es una transición, mejor dicho, porque si lo ponemos actualmente, se podría decir que venimos en una etapa del cambio del plan 99 al plan 2018, donde sí cambian muchas cosas. Por lo tanto, si el método anterior, si no mal recuerdo, era conductual, porque con base a lo que ellos hicieran tenían un premio. Yo te doy algo que es una buena calificación, pero tú me tienes que entregar pues muchos trabajos y evaluar más que nada por órdenes muy estrictas, muy cuadradas. En cambio, actualmente se considera el método por competencias, el plan 2018, donde los alumnos no solamente se están enfocando en realizar y entregar sus proyectos, al contrario, creo que los procesos cuentan muchísimo y saber qué tanto ha desarrollado eso. Y es lo que viene en el cuadro anterior, donde hace mención de la comprensión y reflexión. ¿Por qué? Porque cuando comprendo y reflexiono, estoy teniendo un criterio propio. Ese criterio es el que queremos lograr en cada uno de los estudiantes. Hay tres conceptos, según el autor Wiggins. Él menciona tres y voy a mencionarlos uno a uno. El momento en el que el estudiante comprende por qué es una parte de su trabajo. El momento en el que el estudiante comprende por qué una parte de su trabajo es un error es algo completamente diferente del momento en que el estudiante percibe que el docente no le gusta esa parte del trabajo. Es una parte en que el estudiante tiene criterio. A pesar de que puede hacer el trabajo, tiene la opción de decir, sabes que no me agrada lo que estoy haciendo, y eso es bueno para saber qué otros métodos vamos a poder emplear. Eso no quiere decir que debamos adecuar todas las clases a como a uno le entiende o a otro, simplemente tomar en cuenta que en muchas ocasiones la forma en que nosotros hacemos las cosas no son del todo correctas. El momento en el que el estudiante comprende por qué una parte de su trabajo es un error es algo completamente diferente del momento en el que el estudiante percibe que al docente no le gusta parte de su trabajo. A pesar de que yo pueda considerar que mi trabajo es bueno, si el docente considera que no, creo que en ocasiones es un punto de choque. Pero no hay que tomar del todo mal, creo que en muchas ocasiones es muy necesario una segunda opinión para percibir aquello que nosotros no estamos tomando en cuenta, aquello que pasamos por alto. Y por último, la devolución es información sobre cómo una persona se desempeña a la luz de lo que intentó hacer. Intentó contra el efecto del desempeño real, contra el desempeño ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi ideal en la planeación puede ser que el alumno realmente desarrolle y haga muchas cosas, pero mi realidad es completamente distinta. Tal vez el alumno no logre las competencias que yo quiero que él desarrolle por diversas situaciones, no solamente que tal vez él sea flojo o que yo sea un mal profesor. Puede haber factores sociales que le pueden impedir, que voy a abordar más adelante. Incluso en mi rúbrica de evaluación son cosas que estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque el factor social y económico considero que influye demasiado. Hay algo que un docente decía, y es que no todos tienen las mismas oportunidades. Y creo que actualmente, ante la situación de contingencia que tenemos, es muy evidente que muchos de los estudiantes no han podido cumplir con ciertas tareas o ciertos trabajos por falta de tiempo o falta de dinero. Peor aún, algunos que tienen que trabajar para poder sustentar los gastos de casa, ya que en ocasiones algunos de sus familiares pierden su trabajo y que es el mayor ingreso económico. Hay que tener como docente un factor humanista, un factor social, y es algo que también menciono aquí,
lo del Plan 99, Plan 2018, que es la transición, ya no solamente evaluar por mm, unas reglas, unos estatutos que podemos tener como rúbrica, al contrario. Creo que si tenemos la opción como docentes de ser un poco conscientes de que a veces hay situaciones que no pueden ser manejadas, poner un par de apartados que puedan favorecer al estudiante. No significa solapar la flojera, al contrario, creo que es dar la oportunidad de que realmente hagan las cosas, porque me puede tal vez una persona no entregar las cosas en tiempo y forma, pero eso no quiere decir que no tenga la intención de hacer bien las cosas. Son cosas que yo considero importantes, más no quiere decir que sean correctas. Las herramientas de evaluación. Como resultado de las diversas herramientas de evaluación que hemos visto durante las 3 sesiones anteriores, se anexará y adecuará algunas de las preguntas que podrían ser ambiguas o no resaltar objetivamente alguno de los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya había dicho anteriormente. Posiblemente algunos de mis conceptos no sean del todo correctos, pero considero que son elementos que debí ver dentro de mi evaluación. Y entre ellos es lo que ya mencionaba antes, que es tratar de que los estudiantes tengan una pequeña oportunidad de entregar tal vez con retraso las cosas o en un momento pues no a tiempo, pero sí tomar en cuenta el valor de cómo se han esforzado, que sea un buen trabajo, que realmente cumpla con las expectativas, por así llamarlo, de lo que se le estaba pidiendo. Tomar en cuenta que son estudiantes en formación. Y si nosotros como estudiantes universitarios muchas ocasiones cometemos errores, aún más nosotros que vamos enfocados a la educación secundaria, creo que es muy bueno tomar en cuenta. Son personas en proceso que aparte tienen cambios de humor y problemas en casa. No solamente es algo lo que se está evaluando. Ellos no son un número, son personas que sienten. Y considero que los objetivos principales que traté de, a los cuales enfocar esta parte de mi rúbrica de mi presentación es a la autoevaluación es fomentar la práctica docente de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una propuesta concreta que pueda ser incluso mejorada a partir de la observación y su uso. ¿Por qué la observación? Porque obviamente es medible si la rúbrica que voy a implementar puede ser adecuada o no. Eso solamente se ve con los resultados. La rúbrica la voy a anexar en un documento en Word. Solamente estoy haciendo alusión a la tabla de forma muy general. Y sigo con el siguiente tema, que son los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto o el objetivo principal de este trabajo es mostrar que las herramientas de auto y coevaluación para evaluar el desempeño de los alumnos del proyecto Herramientas de evaluación de la materia en evaluación y diagnóstico en el multigrado, los puntos a resaltar como objetivos y lo mostraré en la siguiente diapositiva. Hacer que el docente un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos ven como un lugar donde pueden recurrir cuando haya duda. Eso no quiere decir que el docente lo sepa todo. Creo que está muy bien decir en alguna ocasión, ¿sabes qué? No tengo la respuesta, pero permíteme, lo voy a investigar. Porque es dar la apertura, seguir fomentando que ellos se interesen. Si soy un docente que les cierra las puertas, no sé, o lo dejo de tarea nada más porque no sé qué otra cosa dejar, creo que es cuando cometemos un gran error. Y son cositas que debemos ir modificando poco a poco en la labor docente. Hacer que los alumnos los actores principales de este proceso. ¿Por qué? Porque ellos deben desarrollar sus competencias. A pesar de que hay errores, enseñarles que cuando se aprende los errores son muy importantes porque aprendemos mucho más de un error que cuando todo nos sale bien. Hacer un eficiente trabajo de grupo entre los docentes y los alumnos, porque si hay comunicación entre ellos y podemos tener ese entendimiento, creo que el trabajo termina siendo hasta mejor. El alumno tal vez no se pueda sentir presionado porque sabe que puede entregar las cosas o hacer las cosas tomando en cuenta que el profesor no solamente se va a ir bajo un número, sino que va a considerar otros aspectos. Y por último, proporcionar criterios homogéneos para realizar actividades de auto y coevaluación entre el equipo docente y el grupo de los alumnos. Finalmente, la comunicación entre docentes y alumnos tendientes a hacer un trabajo eficaz y una colaboración entre ambos, porque creo que es muy esencial esa parte. Un docente no puede dar clases si no tiene alumnos y un alumno no puede recibir una clase si no tiene un docente. Actualmente con la pandemia creo que nos damos cuenta. Realizamos las actividades tal vez, pero no es lo mismo que si el profesor estuviese frente de nosotros y nos pudiese apoyar u orientar de mejor forma.
No porque no quieran, no lo hacen en este momento, sino que es mucho más complicado hacerlo por forma electrónica que estando en persona en una clase presencial. El resultado y las conclusiones en cuanto a los alumnos, considero que los proyectos de investigación se realizan durante el semestre y la cercanía y comunicación con los profesores. Esto en lo que va acorde a mi rúbrica de evaluación. Y en cuanto a los docentes es que no existe esa poca disposición y compromiso hacia el trabajo en equipo para la planificación, desarrollo y evaluación de actividades conjuntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre los docentes también se debería evaluar esa parte, que deban adecuar algunas de sus clases. No me gustaría hacer nombres, así mencionar personas, perdón, mejor dicho, pero hay algunos docentes que se encargaron durante el semestre tal vez ni siquiera enviar un video, o ni siquiera tomarse la molestia de intentar hacer una conferencia por Zoom, sino que no les importó su materia y únicamente enviaban PDF. Creo que esa parte es a lo que me refiero de debe haber un poquito más de disposición, adecuarnos. Si no podemos estar de forma presencial, tomar en cuenta que pues hay alumnos que a veces nos cuesta un poquito más y dar un poquito más, un extra, un video, un enlace a YouTube. No estoy diciendo tampoco que se realice un video, es muy complicado. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora para esta materia creo que es demasiado complicado el grabarte, tratar de planificar. Y por último, considero que se desperdicia el tiempo en juntas que nunca se hay acuerdos concretos. Esa parte la puse ahí porque en ocasiones pareciera que no se toman en cuenta ciertos factores, que las juntas únicamente son para resaltar los puntos malos y pocas ocasiones pues ver una medida para solucionarlo. Desde mi perspectiva, yo sé que puede estar muy mal en esa parte, pero creo que se pueden hacer las juntas, algunos maestros pueden tomar en cuenta lo que dicen dentro de eso, pero a algunos más no les interesa y siguen teniendo la misma dinámica o temática con sus clases y ya es algo que no va de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, perdón. Y por último, aspectos relevantes a considerar, no hubo una planeación al fondo para relacionar, perdón, esto no era. Aquí está el documento de la rúbrica, donde hacía la pequeña mención de las tareas y funciones, procesos de trabajo, clima de trabajo, y esto quiere decir toda esa relación que habrá entre alumnos y docentes y el cómo nosotros vamos a trabajar en conjunto para que sea más llevadera o más llevadero este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es tanto complicado para los estudiantes como para los maestros y son partes a considerar, bueno, desde mi perspectiva y punto de vista. Y como forma de conclusión, ya para no extenderme, los docentes trabajan con personas que sienten, que así como todos tienen días buenos, días malos y días horribles, por lo que en medida de lo posible se debe hacer un buen trabajo, pues si lo hacemos mal, no solamente nos afecta una clase. Si yo hago mal mi trabajo como docente, no solamente me va a afectar a mí, sino afecto a todo el grupo con el que estoy trabajando. Y es tratar de, si bien no pasar y tener siempre el carisma de buena vibra, sí tener una buena actitud ante el trabajo y saber que nos podemos equivocar, pero de esos errores también podemos aprender. Y el ser docente es un trabajo constante. Considero que siempre debemos estar cambiando, innovando nuestro trabajo, aprender lo más posible de todo lo que se pueda, pues seremos en ocasiones para algunos de los estudiantes una figura de confianza a la que pueden recurrir para preguntar cualquier tipo de cosa. Y así concluye mi presentación. Hasta luego.